Bien, lo que vamos a ver en la clase de hoy, en este video, es los distintos armónicos. Son los distintos armónicos que se van formando en una cuerda que tiene un extremo fijo, en este caso situado en x igual a 0, y un extremo móvil, en este caso situado en x igual a L. Vamos a tratar de encontrar, como en el caso de la cuerda con los extremos fijos, la relación que deben cumplir las frecuencias. Recordemos que en cada caso de los esquematizados se está haciendo vibrar la cuerda con una frecuencia determinada que hace que se forme una onda estacionaria. En este caso, el extremo situado en x igual a L está libre, es decir, no está fijo, sino que puede desplazarse de arriba hacia abajo, y en el extremo de x igual a L siempre hay un antinodo, es decir, va a haber un máximo de amplitud. Bien, entonces, si en x igual a 0 hay un extremo fijo, lo que vamos a decir que I, evaluado en x igual a 0 para todo instante de tiempo, debe ser igual a 0. Y como en x igual a L hay un extremo libre, vamos a pedir que la derivada de I respecto de x, evaluada en x igual a L para todo t, sea 0 también. Es decir, si miramos el esquema, en el lugar donde tenemos un antinodo, si pensáramos en la derivada o la pendiente de la recta tangente en este lugar, sería horizontal, es decir, no tendría pendiente, con lo cual la derivada de I respecto de x, que es lo que está representado en ese esquema, debe valer 0. Recordemos que I, la función de onda para una onda estacionaria, se puede representar de esta manera. Bien. Empecemos por la primera condición. A esta condición la vamos a llamar 1, a esta 2 y a la función de onda ecuación número 3. Y vamos a reemplazar, al igual que como hicimos con la cuerda con los extremos fijos, vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 3, o vamos a evaluar la ecuación, de modo que en este caso 0 va a ser igual a A por el seno de K por 0, que estaría en el lugar de la X, más phi coseno de omega t. Estoy reemplazando en la ecuación número 3. Y esto tiene que ser 0 para todo instante de tiempo, para todo t. ¿Cómo garantizo que esto es de 0 para todo instante de tiempo? Bueno, obviamente no pidiendo al coseno que sea 0 todo el tiempo, porque en ese caso también habría otros puntos para los cuales I valdría 0 todo el tiempo. Y la amplitud tampoco puede ser 0, entonces toda esta función seno es la que tiene que ser 0. Entonces de acá se desprende
que el seno de k por 0 más phi, que vendría a ser el seno de phi, tiene que ser 0. De donde surge que phi es el arcoseno de 0, o el seno a la menos 1 si uno lo hace en la calculadora. La función inversa del seno. ¿Qué es lo que estamos averiguando? Cuando uno escribe arcoseno de algo, está diciendo qué ángulo expresado en radianes hace que el seno dé, en este caso, de 0 como resultado. Bueno, los ángulos cuyo seno vale 0 son todos los múltiplos de pi, incluyendo el 0, que sería el resultado de hacer 0 por pi. Así que podríamos elegir, para simplificar las cuentas que vienen después, vamos a elegir phi igual a 0. Ahora, tengamos en cuenta lo que nos dice la condición 2. Dice que hay que hacer la derivada de y respecto de x, luego evaluarla en x igual a l y después igualarla a 0. Entonces, tomamos y la vamos a derivar respecto de x. Cuando uno dice derivo respecto de tal letra, considera que todo lo demás que no es x, todo lo demás es una constante. Así que con la derivada de y respecto de x sería a por coseno omega t, que permanecerían constantes, por la derivada del seno. Esto sería a por coseno de omega t por la derivada respecto de x del seno de k por x más phi, pero ya sabemos que phi vale 0. Así que simplemente dejaremos el seno de k por x. Bien, esto nos da a por el coseno omega t, que es constante porque esta parte, estos factores dependen del tiempo, no dependen de x. Y la derivada del seno de k por x, si utilizamos, empleamos la regla de la cadena, esto es k por el coseno de k por x. Y todo esto dijimos que tiene que valer 0. Entonces 0 va a ser igual al coseno de k por x, pero no para cualquier x, sino, dijimos, evaluado en x igual a l. Como el coseno de k por l debe ser 0, entonces el arco coseno de 0 tiene que ser k por l. Y el arco coseno de 0 son todos aquellos ángulos que hacen que el coseno de 0, es decir, son los múltiplos impares de
90 grados, o de pi sobre 2. Así que todo esto de acá va a ser 2n menos 1, que es una manera de expresar un número impar, por pi sobre 2. Es decir, número impar por pi sobre 2, donde n es un número natural. Si por otra parte tenemos en cuenta que k es 2pi sobre lambda, simplificamos, dividimos por 2 ambos miembros y despejamos lambda. Nos termina quedando que 2n menos 1 sobre 4 por lambda es igual a L. Donde n, como ya dijimos, no solamente tiene que ser un número entero, sino que tiene que ser un entero positivo y un entero positivo mayor o igual que 1, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, ponemos que n debe pertenecer a los naturales. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de esta ecuación relacionándola con los esquemas. A ver si podemos predecir algo sobre la cantidad de nodos y antinodos presentes. Bien, dijimos entonces que L va a ser igual a 2n menos 1 sobre 4 por lambda, o por lambda sobre 4. Bien, cuando reemplazamos con n igual a 1, entonces nos queda que L es igual a 2 por 1 menos 1 por lambda sobre 4. Esto es un lambda sobre 4 o lambda sobre 4. ¿Qué significa esto? Que dentro de la longitud L caben un cuarto de onda o un cuarto de longitud de onda, y eso es justamente lo que se ve en el primer esquema correspondiente al primer armónico, que además presenta un antinodo. Si reemplazamos para n igual a 2, entonces lo que tenemos es que L es igual a 2 por 2 menos 1 por lambda sobre 4, es decir, 3/4 de lambda. Noten ustedes que en el esquema tenemos media longitud de onda acá más una longitud de onda. Perdón, un cuarto de longitud de onda más media longitud de onda. Y esto precisamente nos da 3/4 de longitud de onda, como se puede ver en el segundo esquema. Para n igual a 3,
Repetimos el procedimiento y esto nos da 5/4 de lambda, que es justamente lo que se observa en el tercer esquema. Quiere decir que acá tenemos representados los 3 primeros armónicos, y si miramos bien, en el primer armónico tenemos un antinodo, en el segundo armónico tenemos 2 antinodos y en el tercer armónico tenemos 3 antinodos. Así que el valor de n coincide con la cantidad de antinodos. Pero por otro lado, el armónico correspondiente a n igual a 1 se le suele llamar primer armónico, al segundo se le suele llamar tercer armónico y al tercero de los que dibujamos, al que corresponde a n igual a 3, se le llama quinto armónico. Eso es convencional y sucede por lo siguiente: nosotros podemos llamar de otra manera a la expresión 2n más 1, es decir, llamarlo con otra letra y escribir esto como m por lambda sobre 4. Si hacemos ese cambio de variable y repetimos las cuentas, m sería lo que está entre paréntesis en cada caso. En el primer caso, 2,1 menos 1, bueno, nos termina quedando que m vale 1. En este caso, m vale 3. Y en este caso, m vale 5. Entonces se suele decir que el primer esquema es el primer armónico, el segundo es el tercer armónico y el tercero, que está dibujado ahí, corresponde al quinto armónico. Es decir que solamente tenemos armónicos con nombre impar cuando se trata de una cuerda con un extremo fijo y un extremo móvil. Hasta acá el análisis de las longitudes de onda y L y la cantidad de antinodos. Veamos qué sucede como última cuestión con las frecuencias de esos armónicos. Partiendo de nuevo de la expresión que escribimos acá arriba, la expresión número 4, L dijimos que es 2n menos 1 por lambda sobre 4 y vamos a hacer el siguiente reemplazo. En el lugar de lambda vamos a escribir velocidad sobre frecuencia. Así que esta ecuación nos va a quedar como 2n menos 1 velocidad sobre frecuencia y sobre 4. Si despejamos, termina quedando que f es lo mismo que 2n menos 1 por b sobre 4l. Esta es la familia de frecuencias que da lugar a ondas estacionarias en una cuerda con estas características. Bien, ¿cuál sería la frecuencia del primer armónico? Esa la logramos cuando n vale 1. Así que la primera frecuencia que va a aparecer, el primer valor de frecuencia, vamos a anotarlo por acá. Si n vale 1, entonces la primera frecuencia, a la cual llamaremos F1, va a ser B sobre 4L. Si n vale 2,
Entonces tendremos una frecuencia igual a 2 por 2 menos 1, o sea, 3 sobre 4L por B, que es lo mismo que 3 veces la primera frecuencia, F1, a la cual vamos a llamar, como en el caso de la cuerda con los dos extremos fijos, vamos a llamar frecuencia fundamental a F1. Quiere decir que si el primer armónico que ocurre cuando tenemos una frecuencia de F1, el segundo armónico va a ocurrir cuando tenemos una frecuencia igual a 3 veces F1. Y si repetimos el procedimiento para n igual a 3, entonces esa frecuencia, que ahora vamos a darle nombre, reemplazando en esta ecuación con n igual a 3, va a ser 2 por 3, 6, menos 1, 5, 5 sobre 4L por B, que es lo mismo que 5 veces la frecuencia fundamental. Por lo tanto, podríamos agregar en este esquema que en el primer armónico tenemos una frecuencia F1, en el segundo armónico, o segundo esquema, mejor dicho, tenemos una frecuencia que es 3 veces F1, y en el que le sigue una frecuencia que es 5 veces F1. Quiere decir que todas las frecuencias armónicas o que dan lugar a una onda estacionaria, en este caso, son todos múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Por ese motivo, a este se lo llama tercer armónico y a este otro se le dice quinto armónico. El que está acá es el primer armónico o fundamental. Motivo por el cual podríamos formalizar esta situación de una manera más práctica y decir que las frecuencias, la familia de frecuencias que dan lugar a una onda con estas características o que dan lugar a estos patrones, se pueden escribir del modo siguiente. F sub n la podemos escribir como 2n menos 1 por la frecuencia fundamental, con n perteneciente a los números naturales, que puede ser cualquier número, en este caso par o impar, o bien también lo podemos escribir como, si consideramos a 2n más 1 como otra variable denominada m, que siempre va a ser un número impar, porque 2n menos 1 siempre me va a dar un resultado impar, entonces tendremos una familia de frecuencias que van a ser las mismas, solamente que acá está expresado diferente, donde se nota claramente que todas las frecuencias van a ser múltiplos impares de la fundamental. O sea que m va a pertenecer a los naturales, pero impares. El m nos sirve para decir en qué número armónico nos encontramos. Pero n, como ya lo habíamos verificado antes, nos dice la cantidad de antinodos totales. Bien. Esto es todo. Espero que les sirva.